Gracias, una vez más estamos para presentar la clase de maestría. Hoy estamos viendo, dándole continuidad a los libros apócrifos. Y vamos a hacer una lectura de un libro apócrifo que es el Apocalipsis de Moisés. Poco conocido, por eso queremos darle una lectura y poder valorar el hecho de por qué no se encuentra entre el canon, que fue uno de las situaciones que vimos, porque muchos libros no califican para el canon. Quiero que vayan, busquen ustedes, lo tienen ahí, el Apocalipsis de Moisés, capítulo 2. Dice, y después de esto, mientras dormían, Eva despierta del sueño y dice a Adán, su señor: mi señor Adán, he aquí que he visto en un sueño esta noche la sangre de mi hijo Abel, que se vierte en la boca de su hermano Caín, el que la bebe sin piedad. Le suplico que diga un poco para que viva, sin embargo él no lo escuchó. Y dio golpes tanto que no se detuvo, sino que salió toda su ira por su boca. Y Adán dijo: salgamos a ver lo que ha sucedido. Si ustedes miran, es como un relato que está haciendo, ¿no? Pero entonces lo que queremos ver, por qué al hacer una valoración de la lectura no aparece, por qué no se trasladó al canon de este libro. Bien, dio golpes tanto que no se detuvo, dice el 3. Salgamos a ver lo que ha sucedido. Ambos fueron encontrados, dice, y Abel había sido asesinado por la mano de su hermano Caín. ¿Qué miras de diferente con el Génesis, que nosotros tenemos el relato de Adán y Eva? Porque este fue el relato de la muerte, ¿no?, que está haciendo de Abel. Aquí hay algunas, podemos ver algunas cosas. Sí, pero hay algunas como frases, ¿no?, que como que no, si no se leen con cuidado, pues no se capta qué es lo que quiere decir. ¿Estás en el capítulo 2 conmigo? Sí. Miremos lo que dice: mientras estos dormían, Eva despierta del sueño y dice a Adán, mi señor Adán, aquí he visto un sueño, está la sangre de mi hijo Abel, que Abel, que se vierte en la boca de su hermano Caín, el que bebe sin piedad. Entonces aquí está hablando ya prácticamente del acto, ¿verdad?, de quitarle la vida. ¿Ven? Le dio tanto golpe que no se detuvo, sino que salió toda su ira por su boca. Es el acto entonces, del acto que en Génesis nosotros lo leemos, que fue llevado al campo, dice, pues, solo se dice que lo tomó y lo mató, pues. Aquí en este relato está el Señor Dios, dice en el versículo, mirase lo que en el capítulo 3 envió al arcángel Miguel. ¿Ves? Aquí hay visitación ya angelical, el arcángel Miguel, para que le diga a Adán: tú sabes lo que hizo tu hijo Caín, y no es secreto que él es hijo de la ira, pero no le duelas tanto por la muerte de Abel, porque yo te voy a dar otro hijo en su lugar, y él será alegría para ti en todo lo que hagas. Se habló el arcángel a Adán. Mas Adán guardó estas palabras en su corazón, y con él también la esperanza. Entonces aquí hay una variación de la narración del Génesis. No sale nada de la visitación angelical, en este caso del arcángel Miguel, que le anuncia que va a venir otro hijo, que le va a dar el eterno, reponiéndole la muerte de Abel. Y si lo visita Miguel, significa que porque Miguel es más de guerra. Sí. El asunto es poder captar esa visitación que en Génesis, la narración normal. Sería bueno que tuviera la narración también en la Biblia del pasaje donde se narra la muerte de Abel. Entonces aquí hay detalles que no aparecen en la visita del arcángel, la palabra que vierten y se le anuncia que van a darle otro hijo, ¿verdad? Y así habló el arcángel a Adán. Bueno, esto es como un enfoque en la diferencia, ¿verdad? Después dice que en el capítulo 4 concibió a su hijo, dice, ¿verdad?, y dio a luz a su hijo Set. Nos ha nacido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Vamos a adorar y dar gloria. Fíjate qué interesante, aquí está como detallado, cosas que no salen en la narración general. Buscaste la muerte de Abel cuando le salen al campo. El capítulo 4 del libro de Génesis. Conoció a Adán a su mujer Eva,
la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová adquirí varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Pasar un poco adelante, porque esa es la narración de las ofrendas, todavía la muerte pasada, ya cuando lo lleva al campo. Y dijo Caín a su hermano Abel, digamos, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es como que una narración es más... No es escueta. Se levantó y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, ahí lo relevante que podemos encontrar en la narración de Génesis es que dice que la sangre de Abel clama desde la tierra. O sea, era un hecho de que el derramamiento de la sangre, que es el primer acto, imagínate que se da, esa sangre derramada en la tierra está reclamando. Pero en este caso aquí no sale nada de esto, ¿no? Todo es también un relato a partir de que el ángel visita a Miguel y le dice que le va a dar un hijo nuevo en vez de Abel. Entonces no tiene más, ¿verdad? Y yo lo que quería era que ver qué valoración podría hacer de este Apocalipsis de Moisés en el enfoque de narración de la muerte de Abel. Por ejemplo, si vos seguís leyendo en el capítulo 6, dice que hay otro acto, eso es lo que yo decía anteriormente, que a veces hay actos que se nombran, que envió un ángel y me dice del paraíso, cosas que no, como que no se pueden como concatenar como una historia coherente todo lo que pasa, porque dice y estando a las puertas del paraíso me tenderé a la tierra y echaré estiércol sobre mi cabeza. Eso es como un dolor, ¿no? Clamaré al Señor con gran llanto, a ver si me escucha y envía su ángel y me da de la planta del paraíso que estás poniendo, y así calme tu tristeza. Adán le dice, no mi hijo Seth. Ese es como una pudiéramos decir, como un reclamo, ¿no? Ante el dolor y la tristeza, el vacío que está teniendo, y lo que le contesta el Señor, lo que tengo mucho dolor y la presencia de enfermedades que esto me trae. Entonces podríamos poner ahí una nota, ¿verdad? Ponerlo en tu cuaderno, que es lo que consideran vos que por qué no sale este relato, ¿verdad? No fue incluido en el canon. Si aún es narra la muerte de Abel, ¿por qué razón no aparece? Y el que lo escribe es Moisés, fíjate. Si fuéramos la autoría, por ejemplo, partiendo de la autoría, porque Moisés no aparece, si es un autor bíblico que ya tenía otros libros, ya como el libro de la Torá, no se incluye, ¿verdad? Esta porción. Solo se saca conclusión que dijimos que muchas veces los libros apócrifos hacen alguna narración fabulosa, dijimos cuando los nombramos, y esa narración fabulosa podría tender a hacerle un giro de torcerlo, ¿no? Para sacar una doctrina. Recordemos que ese era el problema, sí, que muchos libros apócrifos, si se les tuerce mucho, vas a sacar una doctrina que es fabulosa, pero que a la larga no está el sustento fuerte como para decir que es así. La visitación del arcángel solo sería eso, pero eso es la visitación del arcángel. ¿Qué pudiera hacer? Dios no habla ahí. Aquí no, allá en la narración que tenés de Génesis, Dios es el que le dice que le va a dar como sustituto un niño, ¿no? Pero aquí es el arcángel que llega. O sea, si hay una variación en eso, que fue Dios, fue el arcángel quien le lleva el mensaje, el dolor. Y otra cosa que es curiosa es que el arcángel Miguel llegue. El arcángel Miguel es un arcángel de guerra. Gabriel es el mensaje. Es correcto, es Gabriel el mensajero. Ahí está una variación. Y es grande. Me imagino que a la hora de que los exégetas o los hombres que encargados de hacer el canon tuvieron que ver esto, ¿no? Que pudiera haber una versión
que si Moisés lo declara ahí, esa llegada del arcángel es porque tuvo que luchar contra algo. Algo pasó, pero no Sí. se describe. Sí, El problema es que quedamos con una historia que nos desconocemos la causa de por qué un arcángel del nivel de Miguel sea el que lleve el mensaje, no Gabriel, como decimos correcto. también. Poder poner esa nota también, que muchas veces las narraciones hechas por los libros apócrifos no narran con nudo detalle el hecho y poder señalar que fue Gabriel el que debería haber llevado los mensajes de anunciación, y aquí es Miguel. Como dice el pastor, si Miguel es el encargado de guerra, de comandar los ejércitos celestiales, tendría que preguntarse qué pasó aquí, Sí. qué movimiento hubo. No se dice. ¿Por qué lo hace Miguel y no Gabriel? No es manera de cuestionar, pero como una lógica de pensamiento, ¿verdad? Era una anunciación. Sí. Es que en toda la Biblia aparece Gabriel como mensajero y aparece Miguel como El guerrero, El prácticamente guerrero. el brazo ejecutor. es correcto. Pero aquí no hay un levantamiento, hasta este momento no hay ángeles que se sucedan, sino que Caín es el que hace. Entonces, le podés poner ahí, esa sería como una pregunta, ¿verdad?, interesante, de que se gana desde el enfoque de los ángeles, quién lleva los mensajes y quién prácticamente, por qué no calza en el sentido de que sea Miguel. En el capítulo 8 hay otra narración para que vayan sacando de los apócrifos alguna enseñanza. Y dice: y Dios se airó con nosotros y entró en el paraíso y me llamó con una terrible voz: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes de mi presencia? ¿Crees que te puedes ocultar? Y ahí hay otra como contradicción, porque dice el hebreo original de que cuando Dios se le presenta a Adán, dice que le habló con una ternura extraordinaria. Dice que le dice, ¿qué hiciste? Exacto. ¿Por qué me desobedeciste? Con dolor. Como el dolor que provoca. Pero dice que es una frase que traducida al español inspira un amor interminable. Y ahí dice que no, que vino con el machete. Pero recuerde, hermano, que cuando en la Biblia dice que cuando lo sacó, hizo el altar y lo sacó del paraíso y puso ángeles con fuego. Yo creo que O sea, no, sí, es que mira, el hecho no es que no esté molesto Dios, sino que la forma de acercarse, llegar. Vamos a ver algo, Mayrita. El hecho de que decimos de que sí estaba airado, no hay tela de duda, que es normal. Y lo que estamos tratando de ver es que la acción inmediata de Dios al buscarlo, hay una variación en la búsqueda de Adán. Solo me recuerdo, Pastor Ciso, cuando en el capítulo 6 del diluvio, ¿no? se le dolió en su corazón. Y dolió en su corazón. Fíjate que eso es, cuando dice le dolió en su corazón, entonces mucha gente dice, se arrepintió. ¿Ves? Dios se arrepiente. No es que esté arrepentido con el arrepentimiento como nosotros lo tenemos, ¿verdad? Sino que dolerse en el corazón es que se hacía necesario aplicar un juicio regulador a la conducta humana por el acto de desobediencia. Eso es diferente. Yo creo que lo tomé en cuenta. Sí, no. Porque el arrepentirse desde el punto de vista humano por el pecado es una cosa diferente. Cuando Dios dice se arrepintió de haber creado al hombre, no es lo mismo. Está hablando aquí de que le dolió en su corazón el hecho de que el hombre desobedeciera porque se hacía reo de juicio. O sea, tenía que aplicar una disciplina, tenía que venir algo para poderlo castigar por la desobediencia. Entonces la ternura tiene que ver mucho. O sea, Dios no es un Dios airado solamente porque fallaste, sino que también Él antepone su plan, sus propósitos, y que no es lo prioridad para Él el castigo, sino como cumplir su propósito. Y de hecho lo vamos a ver de que no lo abandona, pues, en el sentido
de abandonarlo a su suerte, como quien dice, ¿verdad? Fallaste y no tenés remedio esto. La prueba está que en Génesis 3:15 está la promesa de la restauración. ¿Captas eso ahí? Te estoy dando elementos Claro que sí. para que puedas hacer un resumen, porque pudieras seguir trabajando con este texto, que hay una diferencia, ¿verdad? ¿Por qué te escondes? Alguien que se puede ocultar. Has abandonado mi pacto. He traído 62 males, problemas cerebrovasculares, dolor de ojo. Aquí está narrando otra situación. Ya vio que pone 72 males Sí, y en el cerebro. sí. Ya se le pasó a la niña. No. Muchos. Vamos a hacer, no, de que una mujer puede salir con el abanico, nosotros no. Puesto que él ha abandonado mi pacto, el verí, que ha abandonado. Recordemos que el pacto es unilateral, ¿no? Verí, defecto de audición, o sea, Verí prácticamente. es pacto. Sí, va en hebreo. Aquí lo que le está diciendo que cuál va a ser la forma de disciplinarlo, dice 62 males, problemas cerebrovasculares. Fíjate que esto no lo trae el texto de la narración de 62. 62 males cerebrovasculares. cerebrovascular. Ahora, si miramos cerebrovascular, el problema es que aquí ya es una situación de juicio, que el hombre va a quedar con un problema ya de una manera constante en la enfermedad. Es como que la enfermedad entre en un momento donde no existía. Sí, hombre. Yo diría que hay infección, es una infección. Fíjate Que que entró, el pecado fue una infección que abrió las puertas para un problema cerebrovascular. Y estamos hablando que un problema cerebrovascular es un problema realmente. Ahora, acuérdate que el cerebrovascular son un derrame que tanta muerte provoca. Ahora, el problema que planteamos Tirso es que los problemas cerebrovasculares hay dos vías: derrames cerebrales e infarto, que son dos líneas de muerte monumentales de gente. Entonces parece ser que en la caída, de lo que estamos viendo, se abre una puerta de enfermedades, la maldición de las enfermedades, y que se describe en este caso como la manera que va a afectar al hombre. Problemas de audición, imagínate, problemas de audición en el cerebro. por eso es que el Señor dice, oír, dice, ¿cómo se dice? ¿Qué comentario tienes con respecto a eso? Por ejemplo, cuando De las enfermedades, porque aquí Cuando- se nombran, ¿verdad? ¿Qué enfermedades? en el proverbio el rey Salomón habla mucho oír, abrir tu oído, escuchar. Es porque eso está, ya el Está hombre relacionado. quedó sordo, sus oídos espirituales, Sí. o por lo menos todas esas enfermedades que está hablando usted, digo yo, son parte de lo espiritual, de la muerte espiritual que tuvo Adán, ¿no? ¿Y a dónde aparece eso más acentuado? En Deuteronomio, ¿no? Capítulo 28. Ah, Oh, Ahí sí. es donde vamos a encontrar la narración. Y esto te va a pasar, les desobedezca. Las bendiciones y la maldición. Sí, si lo pasas el 28, pasaste el 28 de Deuteronomio, para que lo puedas ver también. Me parece más bien que ¿Qué versículo será? la La maldición, maldición. ¿cómo las enumeran? Pero contestarás, si no oyeres mi voz, la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, del cual, Señor mío, bendito. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría y tu vaca y tu ganado y tus rebaños de ovejas. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano, y hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Y más adelante hace alguna enfoque que va a haber, los nombra también. Por ejemplo, van a padecer, dice, dolores, van a padecer esto. Entonces pareciera que hay algo parecido con la narración que hace en este capítulo. No, pero en espíritu, sí, ¿verdad? Y Jehová es buenísimo. Jehová te dirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tu camino, y no serás sino oprimido.
robaba todos los días, y no habrá quien te salve. Ok. Ya por lo menos en el enfoque de las enfermedades se mira, pues. En el siguiente capítulo de Moisés, hay una petición que hace Adán, que Adán está afligido grandemente. Habla con sus hijos y con Eva. Y después dice, Eva llorando, le dice a Adán, mi Señor, levántate y dame la mitad de tus dolores, lo soportaré, ya que por mi culpa esto ha sucedido. Y es por mi culpa que tengas tanto dolor y aflicción. Adán, al escucharla, dice, alístate con mi hijo Set cerca del paraíso. Échese en tierra sobre su cabeza, lloren y oren a Dios para que tenga misericordia de mí. Y envíe su ángel al paraíso y me traigan la flor del árbol de salud. El árbol de vida. Sí, El árbol de la tráiganlo vida. para ungirme. Y así dejar mi angustia. Hay un detalle que no aparece por otro El lado. árbol de la vida está hablando del árbol de la vida. Y ya Jehová ya lo había ¿Verdad? Ya había No puesto- lo había ya apartado había eso. puesto- Ángel con un querubín que estaba en una espada que no Sí. podía. Y eso se puede sentir también como que Como el reloj. cuando pasaba algo similar, alguna cosa similar, Sí. Adán recurría a este árbol para sanarse, para... Él se acordaba de la constante exactamente. que él podía ir, porque tenía abierto el pacto, todo lo que estaba. Aquí ya no, pues nosotros sabemos porque ya no se puede. Y aquí hay una petición que le hace, váyanse al suelo, como dice, échese el cuerpo en tierra y oren a Dios para que tenga misericordia y me traigan del árbol de la vida, salud, dice, para ungirme, y así se me quite mi angustia. Ya puedes hacer otra valoración ahí, ¿verdad? Ahí sería el enfoque que el camino al árbol de la vida está cerrado por un querubín, según las narraciones de Génesis, pues el capítulo siempre, y que aquí Adán, contrariamente, está diciendo que le lleven una flor del árbol. Importante esto, ¿verdad? En el capítulo 10 de este mismo Apocalipsis de Moisés, hay otro detalle, que cuando son enviados Set y Eva hacia el paraíso, imagínate que todavía aquí está hablando que tienen entrada al paraíso. Y el camino al árbol le fue quitado y también lo echaron del paraíso. Habría que ver eso también. Aquí, después del acto de pecado, todavía están entrando al paraíso. ¿Te das cuenta por qué el asunto Hay del como choque? una contradicción. Que si lo sacaron es que lo sacaron. No hay paraíso ya para ellos y no hay árbol. Pero aquí dice que los envió y entraron en el camino al paraíso. Y mira lo que dice: vio Eva que su hijo, en este caso Set, era atacado por una bestia salvaje. Y llorando dijo: pobre de mí, cuando en la resurrección todo lo que lleve la maldición del pecado. Y Eva le dijo a la bestia: tú bestia malvada, ¿cómo te atreves a luchar con esto? Con la imagen de Dios. ¿Cómo se abrió tu boca para clavar tus dientes? ¿Cómo recordás? ¿Qué les parece eso? Es que dice que ellos hablaban con los animales, que yo creo que ya después ya no, ya habían pecado. La bestia gritó y dijo: ¿Ves? Sí, dicen que no nos importa, Eva, que te aflijas y que te llenes de gemido, pues nuestra ira va contra ti. O sea, ya los animales habían entrado ya. ya era la serpiente. Debemos recordar que dice que antes de la caída era una convivencia, ¿verdad? Los animales no habían entrado en ferocidad, podían compacentarse el cordero con el león y todo, no había violencia, no había serpiente que mordiera y atacara. Sí. Y aquí le dice la bestia: no me importa, le dice, que te llenes de gemido. Si es posible, Mayra, vas a sacar todo esto, ¿viste? Bien. En este sentido aquí, ¿cuál es el enfoque? Cada capítulo vas a enfocar algo. Sí, Aquí en este capítulo, sí, hermano, usted no el reclamo que le hace Eva es a la bestia, que por qué ataca a la imagen de Dios. Entonces la bestia le contesta: ¿no te acuerdas cómo tu boca se abrió para comer del árbol que Dios te mandó no comer? Con esto, o sea, con refiere a la acción de desobediencia, le dice, nuestra naturaleza también ha sido transformada. Ay. Y eso ahora no lo puede soportar. No hay manera de cambio. Y así empezó a reprocharme. Entonces Set le dijo a la bestia: cierra tu boca. O sea, ellos están usando como que la autoridad, ¿verdad?, que Dios ha puesto en ella, mandándola a callar a la bestia. Cierra tu boca y guarda silencio.
y aléjate de la presencia de la imagen de Dios, como que dice, nosotros que somos la imagen de Dios, hasta el día del juicio. Luego la bestia le dice, hacete aquí, yo estoy fuera de la imagen de Dios, y se fue a su guarida. O sea, prácticamente la bestia le está diciendo una verdad. Si no, nosotros estamos actuando así por el acto de desobediencia. Así es. De ustedes. Y vemos también de que todavía había autoridad. Pero, lo que le digo Seth, porque Seth ahora, es que aquí donde quiero centrarme, mira, ¿cómo lograr reconciliar la doctrina? Si fueron separados del árbol y del paraíso, o todavía tenían acceso entonces. Pero es que no dice que llegó. Pero es que este libro, solo le di. no, es que aquí dice que entraron. ¿Qué fue? Aquí dice, ¿no te acordás que leímos en el primer capítulo que dice que entraron al paraíso? Y es más, hablaron. Ellos iban buscando el árbol de la vida. El reconcilio también. Entonces mira, Seth siguió su camino con Eva, están caminando el camino al paraíso. Y llegaron cerca del paraíso llorando, orando a Dios para que envíe su ángel y les dé aceite de misericordia. Y el Señor, enviando el arcángel Miguel de nuevo, le habló a Seth diciendo, Seth, hombre de Dios, ya entendí por qué él a Miguel. no te canses de tantas oraciones de ruego, para que se te entregue el aceite, imagínate, de la misericordia, para ungir a tu padre Adán, pues no es el tiempo de que sea usado, este se usará en el tiempo del fin. O sea, ahí está hablando directamente. El aceite de la misericordia. Sí. No podrá leer otra vez ese pedacito. Sí. Es que mira, le dice, Seth siguió su camino con Eva y llegaron cerca del paraíso. Y oraron a Dios para que envíe su ángel y les dé del aceite de la misericordia. Y el Señor, enviando al arcángel Miguel, le habló a Seth diciendo, Seth, hombre de Dios, no te canses con tantas oraciones y ruego para que se te entregue el aceite. Hacer inmediatamente para ungir a tu padre Adán, pues no es el tiempo de que sea usado. Este se usará en el tiempo. O sea, como que le está diciendo, seguir la acción de oración. O sea, como está diciendo, no dejes de orar, pero el uso de ese aceite que estás pidiendo no es para este tiempo. Claro. O sea, también demuestra que hay un conocimiento bastante grande de Seth. Claro. De todo lo que se usaba. Entonces, dice, entonces todo hombre, empezando con Adán, hasta ese gran día, todos los que formen parte del pueblo santo, oí lo que está hablando, está refiriéndose ya a la promesa, gozarán de los placeres del paraíso que les dará Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Solo pensar que Moisés recibió esta revelación. Entonces que como que Dios le da una revelación a Moisés paralela. Sí. Pero que como es que esta revelación es más íntima en detalle. Es correcto. Que en el Génesis no dice solo mató a Caín, pasó esto y pasó, ya está. Aquí no, aquí le está diciendo cosas que no se sabían, pues por lo menos desconocer todo esto. Le dice, sí, vas a buscar el aceite, pero no es el tiempo de usarlo. Y esa referencia a ese aceite no se hace en ninguna parte. Sí. Ahora, aceite de la misericordia. De la misericordia. Dice que todos los que formen parte del pueblo santo gozarán de los placeres del paraíso que va a ser restaurado, como aparece en Apocalipsis, que les dará Dios, y estarán en su seno y en su corazón será transformado con entendimiento y servicio a Dios. Pero anda, ve donde tu padre, pues él terminó de su vida, ha llegado y ha partido. Vivirás 3 días y luego morirás. Qué interesante. ¿Quién? Dice, vamos a verlo, dice, pero anda, ve donde tu padre, pues él término de su vida ha llegado. ¿Cuánto tiempo vivió Adán? 930. Y a partir de que llegue, vivirás 3 días y luego morirás. O sea, cuando tú llegues, le dice, vivirás 3 días y luego morirás. Luego de su muerte habrá una terrible escena por su fallecimiento. ¿Te imaginas lo que es el espectro de la muerte? Entrar donde no existía. O sea que prácticamente Adán, Caín había matado a Abel. Abel va a ser el primero que entra en ese espectro de la muerte, cuando no había muerte. Pero aquel porque se la quita. Pero este es porque llega un término de su existencia. O sea, el término de vida que Dios le da al hombre aquí comienza a bajarse. Ya no es como vivían tanto tiempo y no iban a morir por el pecado. Es que entra el espectro de la muerte.
Por eso dice que después que llegue donde él, va a estar 3 días y luego morirá. Y luego de su muerte habrá una terrible cena por su fallecimiento. Es la primera experiencia, podemos decir, dentro de una familia, que un ser querido llega a su existencia, su luto. Sí. Interesante, porque el otro fue arrebatado por un golpe de mano de homicida. Aquí es que los términos de la existencia son acortados. Como cuando le digo, 120 será tu tiempo. Entonces, para que miremos eso, cómo el tiempo se acorta, cada capítulo tiene su enfoque. ¿Te fijaste? En este caso, este capítulo anterior habla sobre el término de la existencia de Adán. Capítulo 14. Y habiéndole dicho estas cosas, se alejó de ellos. Set y Eva llegaron a la choza donde Adán estaba, y Adán le dice a Eva: mira lo que has forjado para nosotros, tú has traído sobre nosotros una gran ira, que es la muerte, y un reclamo. Mira lo que has traído sobre nosotros, y seguirá a lo largo de nuestras generaciones. Y se llamará, dice, ¿verdad? Y le dice, llama a todos nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y diles que nuestra redención, o sea, como quien dice, tienen que tener el conocimiento de cómo las cosas han cambiado hoy, cómo las generaciones posteriores, cuándo se va a vivir, cómo se acorta la vida y la existencia misma del hombre. Y escuchen mis hijos, dice, y todos los hijos de mis hijos. El enemigo, ¿cómo nos engañó? Se nos dio la custodia por parte del paraíso, lo asignó el Señor. A mí se me dio la custodia del lado oeste-sur, de todas estas cosas. Yo creo que hay que leer los apócrifos porque aquí hay una información. Pero el diablo se dirigió a la zona de Adán, donde las criaturas son de sexo masculino. Pues Dios dividió también a la criatura, a la grande. Está bueno esto, los machos se los dio a su padre y todas las hembras a mí, dice. El diablo habló a la serpiente diciendo: levántate, ven a mí, te diré cosas. La hija mujer se la dio a Satanás. A ver, vamos a hacer la comentario de nuevo. El enemigo nos engañó, se nos dio la custodia por parte del paraíso, así lo asignó el Señor. A mí se me dio la custodia del lado oeste y sur, pero el diablo se dirigió a la zona de Adán, donde las criaturas son del sexo masculino, pues Dios dividió también a las criaturas. Los machos se los dio a su padre, y todas las hembras a mí. O sea, ahí estamos viendo ya cómo hay un detalle importante. El diablo habló a la serpiente: levántate y te diré las cosas cuales sacarás provecho. Y la serpiente se levantó y vino a él. Y el diablo le dijo: he oído decir que tú eres más sabio entre todas las bestias, y has llegado para poder consultaré algo. Tú sabes por qué has de comer la cizaña de Adán y no la del paraíso. Levántate y busquemos echarlos del paraíso. O sea, esto es como cuando hay un contubernio entre dos personas. Hay que buscar cómo se caen. Fíjate que este detalle, me imagino, el pastor Tirso también ya era el conocimiento de Adán. Sí. Porque la caída de Lucifer y todo, ellos lo vieron de manejar. No, claro, es que Sí. Yo creo que al haber sido puesto, dice que cuando se dio el hecatombe en el cielo, todo el conflicto que se da, ellos son lanzados a la tierra, a la tierra Eretz, que no había todavía agua. Entonces cuando Dios hace el infierno y hace el abismo, que a ellos lo encierra en el abismo, ¿verdad? Y el infierno que está preparado para Satanás y sus demonios, ¿verdad? No estaba preparado para los seres humanos. Entonces ahí él separa la agua y hace que surja la tierra, y ahí hace el Edén. Agarra un pedacito del Edén del cielo y lo implanta en la tierra, y ahí pone al hombre. ¿Vos sabés cuánta cantidad de demonios había aquí? Sí, entonces es correcto. Ellos sabían, no era un acto que ellos desconocieran, prácticamente sabían de esta. Y esta serpiente lo que está haciendo, dice: levantémonos y busquemos echarnos del paraíso, y posiblemente salgamos nosotros también. Ellos están claros del nivel del error. La serpiente respondió: me temo que esto que haga el Señor se bañar de ira contra mí.
Y el diablo respondió, no temas, solo serás mi instrumento. Increíble. Solo serás mi instrumento, yo hablaré a través de tu boca. Entonces Adán estuvo después de ese libro dice que Adán, después de que el Señor lo sacó, volvieron a entrar y volvieron Sí, a hacer más corrupción, porque ya Satanás estaba Es que mira, este es el problema, por te decía yo de los apócrifos, que si ya está una doctrina formada en el canon en base a la revelación que hay, el apócrifo viene a echar por tierra esto. Aquí lo que dice es que sí hubo acceso de entrar nuevamente e intentar. pero no Ya. tomaron del árbol de la vida. Sí, pero ¿cómo harías vos para formar una doctrina? A lo que me refiero. Una doctrina tiene que ser tajante. El pecado no tiene acceso a Dios. O no va a ir a medias. Sí, pecamos, pero todavía me acepta a Dios que entre. Ahí dice que le puso un ángel y los apartó y los sacó. Y en la espada para que no Sí, mueran por el camino. no volvieron. Entonces ahí no había manera. Y ahí Adán sigue negociando. Sí, entonces aquí todavía hay un esfuerzo por buscar cómo remediar esto. Entonces se trepan de uno de los muros del paraíso, aprovechando que los ángeles fueron al cielo a alabar y adorar a Dios. O sea, de que ahí hay un momento, los ángeles que están cuidando el Edén suben, alaban a Dios y en ese momento entra la serpiente a engañar a Eva. Exactamente. Increíble, ¿no? Satanás se aparece en forma de un ángel, canta himnos como los ángeles, ¿lo oí bien? Y yo estaba apoyada en el muro, y él me dice, ¿tú eres Eva? Yo No, soy la Mili. le respondí, sí, soy yo. ¿Qué estás haciendo en el paraíso? Yo le respondí, Dios nos ha dado para que lo guardemos y comamos de lo que produce. Hay una plática, ¿eh? Y el diablo responde a través de la boca de la serpiente, qué bien, pero ¿por qué no comen? Y todas las plantas que existen, y le dice, sí, podemos comer de todas las plantas menos de una. Sé que en el diálogo ya está permeando a la mujer. El que está en medio del paraíso, pues el mismo Dios nos encargó que no lo comamos, nos es prohibido y nos dijo que si comemos esa fruta nos vivíamos. Ahí está el diálogo planteado. Pero te fijas lo que le dice a la serpiente. Le dice a la serpiente, me temo que cuando haga conmigo entre una ira, Dios, no te preocupes, vos vas a ser mi instrumento. Le dice, yo soy el que voy a hablar. Como quien dice, no va a haber culpa, pero y falla. Y falla, Porque la y ahí ¿no? se ve el engaño, porque Sí, se ve el engaño porque sí recibe un castigo. recibió el también. castigo. Ahora, de ahí vienen las teorías de que la Biblia minimiza a la mujer simple. El mismo apóstol Pablo le dice, Eva es el hombre porque por ustedes pecó Adán, algo así. Sí, pero eso es cultural, eso fue cultural en aquella época. Por eso es que, y el problema que pasa en ese momento es que la autoridad que tiene Pedro, que fue delegada de Cristo, por eso es que él lo apoya, Cristo, el Señor apoya, porque él les dio la autoridad para que lo que decretaran aquí fuera decretado en el cielo. Entonces, al hacerlo ellos y mantener una mentalidad machista, se puede decir, así quedó ya la Biblia, como oficial. Entonces, que fue algo más de falta de cultura de parte de ellos que otra cosa. Se capta eso, ¿verdad? Capítulo 18. Entonces la serpiente me dijo que Dios viva, pero siento tristeza de ustedes, de que ignoren las cosas. Por eso he venido para acá, para decirles que tengan el valor de comerla. Y yo le dije, temo que Dios se llene de ira conmigo y que muramos como dijo. Y él me respondió, no temas, porque pues tan pronto como la coman, ustedes serán como Dios, conociendo lo bueno y lo malo como Él. Entonces entró en mí el deseo de ser como Dios. ¿Ya viste aquí la confesión? Entonces entró en mí el deseo de ser como Dios. Entonces, eso es serio. Tu deseo será para tu marido, sí, y él se enseñoreará de ti. Exacto. Bonito, ¿viste? ¿no? ¿Ya viste? ¿Por qué ese análisis saca de eso? Es que esto fue una revelación que se le dio. Lo que le está diciendo ahorita Eva, le dice, bueno, y entró en mí el deseo de ser como Dios. Entonces le dice Dios, cuando castiga a Eva, tu deseo será para tu marido. Él va a ser como yo.
Wow, a él es que se le dio la Sí. potestad. Y él se va a enseñorear de vos, qué bárbaro, eso tiene Eso más, es profundidad, ¿no? tiene más, Entonces dice, en mí el deseo, se entró en mí el deseo de ser como Dios, y me dio envidia. No. Ahí viene el empoderamiento de la mujer. sí. Y él me dijo, ven, come. Y vi lo maravillado de la planta y su fruto. Sin embargo, tenía miedo de tomar el fruto. Y el diablo me dijo, ven acá, yo voy a dártela, sígueme. Y me llevó por el camino. Luego se volvió y me dijo, he cambiado de idea, no te daré a comer hasta que me jures que le darás también a tu marido. Un pacto hizo la Sí. serpiente. Y le respondí, ¿qué clase seguramente quieres que haga? Pero lo que puedo decirte, te diré, que por el trono de la majestad de los querubines y el árbol de la vida, le daré a mi marido de comer de esta fruta. Se juramentó, fíjate. Sí, hombre. O Pero sea, gracias a Dios que ese libro es no, en serio, ¿eh? apócrifo, pero ahí lo dice, tu deseo será tu marido, y entendí por qué. Y cuando recibió mi juramento, fue y me dio del fruto, vertida toda su maldad en él, que es el deseo malsano, la raíz y principio del pecado, y doblando la rama hasta la tierra, la tomó. Sala grande. ¿Te imaginas esos movimientos? La tomó y yo comí. En esa misma hora mis ojos se fueron Pobrecito, abiertos buena gente el hombre, tan obediente que fue a su mujer. y de inmediato supe que estaba desnuda. Y supe que estaba, oye, es interesante. Ay, ella, la verdad. Y supe que estaba desnuda, dice, de la justicia de la que se me había vestido. Y yo lloraba hasta ese momento. Y le dije a la serpiente, dice, ¿por qué has hecho esto conmigo? ¿Por qué me has privado de la gloria con la que estaba vestida? Pero a pesar de todo, honraré el juramento que te tengo contigo. Aunque mi alma llora de dolor, entonces él descendió del árbol y desapareció. Y al mirarme desnudé, comencé a buscar las hojas para ocultar mi vergüenza. Pero no encontré, dice, ninguno, porque los árboles ocultaron sus ojos, pues se pusieron en contra mí, los árboles. Estábamos hablando que hay vida en los árboles, Claro. excepto el árbol de la higuera, dice. Entonces tomé unas cuantas hojas de él y me hice una faja con él. Está otra vez liguera, quiere Sí. decir que Y la mandíbula. por eso la maldice también. Y estas eran, dice, hojas del árbol del cual yo había comido. Y lloré mucho a esta misma hora y empecé a llamar a Adán, 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 ¿dónde está? Sube aquí, ven, que te mostraré un gran secreto. Y cuando vino, le hablé de las palabras que nos llevaron a la transgresión y a perder la gloria que teníamos. En efecto, cuando vino, abrí mi boca, pero es el diablo el que hablaba a través mío. Es que no es culpa, es la generación, porque ellos representaban a la humanidad, ¿verdad? Pero ellos- El ántropo es un nombre Así es. genérico. O sea, el pecar es la humanidad la que está pecando. Porque ellos eran prácticamente los representantes de la humanidad entera. No es por el hecho que yo me llamo Julana, entonces no soy aquella que pequé en el huerto. El pecado se transmite de generación en generación porque el representante de toda esa humanidad estaba ahí. Es correcto. Ya. Sí, no, eso no es culpa del género, no es culpa ese es un plan. Ahora la mujer es hecha como ayuda idónea. ¿Qué significa? Que tiene mucho más dotes que el hombre, porque para poder ser ayuda idónea No es necesitas fácil. y necesitas tener atributos que el hombre no tiene. Tenemos más neuronas, Más No, y está demostrado hablamos más. que en asuntos de inteligencia Somos más tú hábiles. superas eso. Son más hábiles. Sí. No, más hábiles para pensar que el hombre. Son más rápidas. Sí, nada más que las decisiones de las mujeres caen más rápido que las del hombre. El hombre, ¿por qué la serpiente no se va donde Adán? Porque sabía que Adán no iba a cuestionar. No, espera, eso no fue lo que Dios dijo.
No, pues me quieres engañar, mientras que la mujer no, la mujer le presta atención y empieza y cae en el juego, porque su contextura tiene es para eso, para buscar cómo soluciones. A una mujer el hombre le está contando un problema y vos como mujer a tu esposo le estás dando solución. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos? Y el otro ni siquiera ha terminado de plantear el problema. Y ya tener 2, 3 soluciones pensadas. Pero hay hombres que se ponen enojados que la mujer sabe. No, pero porque es cuestión de el hombre que no sabe que es una ayuda idónea, que Dios te la puso como ayuda idónea y no lo acepta, es un hombre torpe, es alguien que no sabe apreciar lo que tiene. Dice, ¿verdad?, que el fruto del cual empezó a convencer. No. Ven acá, mi señor Adán, escucha mi voz y come del fruto del cual el Señor Dios nos prohibió y será igual a Dios. Temo que Dios se llene de ira para conmigo. Le dije, no temo, pues tan pronto como comas del fruto, conocerás el bien y el mal. Y rápidamente fue convencido y comió también. Entonces sus ojos fueron abiertos y me dijo, oh mujer malvada, ¿qué te hice a ti para que me privaras de la gloria de Dios? O sea que hay como un reclamo. Miren qué interesante, aunque saben que es malo, pero hubo un poder engañoso que lo cobijó, que nunca midieron la magnitud de la transgresión hasta dónde iba a llegar. Porque después que lo hacen, viene la reacción inmediata. Oh mujer malvada, ¿qué hice? ¿Qué te hice para que me privaras de la gloria de Dios? En ese momento se dio cuenta. O sea que el acto era súper problemático y que no iba a quedar ahí. Si Adán hubiese dicho, no, yo no como, sí, come, no, yo soy obediente a Dios, ¿qué hubiera pasado? Otra historia fuera. Ahora, el arcángel, en el 22, dice que en ese momento escuchamos al arcángel Miguel tocando su trompeta, llamando a los ángeles y diciéndole, vengan conmigo al paraíso y escuchen la sentencia que les voy a dar a... Cuando apareció Dios en el paraíso, montado en un carro de sus querubines, con ángeles, volando de él y cantando himnos de alabanza, todas las plantas del paraíso irrumpieron en flores y el trono de Dios se fijó en el que fue el árbol de la vida. Y llamó Dios a Adán, Adán, ¿dónde estás? Ahí está, ya en esta frase, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? Ya está caído, ¿verdad? Puede esconderse en la casa del constructor. No de ti, Señor, que nos escondemos, sino porque estamos desnudos y sentimos vergüenza ante tu poderío, mi gran Dios. ¿Quién te hizo conocer que estabas desnudo? A menos que hayas comido del mandamiento que te di para que no lo cumplieras. La grande lo está llevando directo que le confiesa. Entonces Adán, recordando las palabras, la mujer que me diste me dijo, tú serás como Dios. Entonces el Señor se volvió. Eso no dice la Biblia. Y esta vez, lo que te estamos tratando de decir, que la revelación, por eso es que decimos que los apócrifos, ¿qué es lo grande que yo miro en el apócrifo? Que saca detalles que no tiene la narración. El autor no dice nada de esto. Pero te imaginas conocer esos detalles, por ejemplo, y para mí es impactante. Parece que él sabe, todo lo sabe el Señor, pero se diría primero a Adán, ¿cómo sabes que está el Señor? Y sabiendo todo. Lo cuestiona. Y es que acaso comiste del mandamiento, lo desobedeciste. Aparentemente como que fuera un asombro, pero no hay nada de asombro para Dios, Dios lo sabe. Sí. La mujer que me diste, me dijo, tú serás como Dios. Y ese es un sentimiento que los psicólogos en la actualidad le llaman el problema de proyección, o sea, que existe en el ser humano. Sí. Todos los seres humanos tenemos ese problema de proyección, que usted no es culpable, usted siempre le va a echar la culpa a alguien, porque usted es perfecta. Es fácil, quiero que me diga, es fácil echar la culpa a los. Sí, es que y es natural en el hombre. En la mujer pues, también. Siempre es como un
Es que Justificación se es llama. un mecanismo de Se defensa. llama problema de proyección. Como yo no sé eso, yo me justifico, no, pues es. Ahora, fíjate bien, le dice esto y le dice, ella me dijo que iba a ser como Dios. Entonces Dios se va y se volvió donde la mujer, ¿qué has hecho? Yo no. Y no dice, la serpiente me engañó. Todas le están echando la culpa a Cada Dios. quien sale con su... Entonces, si vos no has hecho a la serpiente, yo no peco. La mujer que me di, fuera Ah, serpiente. vos fuiste, porque si no me has dado esta mujer, yo no peco. Dios le dijo a Adán, por cuanto has hecho esto, caso omiso a mi mandamiento y has escuchado la voz de tu esposa, maldita sea la tierra. No los maldice a ellos, sino Sí. maldice la tierra. No los maldice a ellos. Sí, harás tu trabajo en vano, pues no tendrás fuerza, y te dará cardo y espina hasta la primavera, y con el sudor de tu rostro comerás tu pan. Pues sí, pero está mi pobre esposo con Una gran haciendo plomo. trabajando. Tendrás fatiga y sentirás aplastado, te sentirás aplastado por la amargura y no gozarás de dulzura. El cansancio te afligirá y no podrás descansar del calor que te cansará, por el frío todo quedará. Estrecho y difícil de poder estarás ocupado, con dificultad harás riqueza y engordarás. Entonces, ahí estoy viendo en eso que está diciendo usted, de que si el hombre no hubiese pecado, entonces en el jardín de Edén, el Señor cuidaba de ellos el clima, que no les afectara, o sea, Claro. porque dice, tendrás frío y tendrás calor, o sea, Así de es. tanto Todo trabajo. desorden de viaje, caos. O sea, no, el Señor lo pone, aguante. Sí, había Ay, caos. sí, Señor, el calor. Entonces, si no hubiese pecado ellos dos, el Señor dice, voy a ponerles un airecito acondicionado ahorita. Lo que hacía con el pueblo de Israel, que les ponía una La nube, nube en la y la noche fuerza. una... Correcto, pero tuvo ahí en misericordia con ese pueblo. Correcto. Entonces le dije eso, no te cansarás Hasta esto. y engordarás, perdiendo tu hermosura. Imagínense. Como le dice. Nada, pero a boca hay más. En vez de será. En general las bestias, serán viejitos. aquí están los animales, por eso le contestaron a la bestia a Seth, las bestias serán tus enemigas y huirán de ti. ¿Qué capítulo es? El 23 era el que estaba ¿El leyendo. Sí. Se levantarán contra ti en rebelión por cuanto no has guardado mi mandamiento. Capítulo 25. Luego el Señor se dirigió a mí y me dijo, puesto que has escuchado a la serpiente y prestaste oídos sordos a mi mandamiento, vivirás en medio de la intolerable agonía y tendrás a tus hijos con mucho dolor y tendrás a tus hijos con el riesgo de que pierdas tu propia vida. Los tendrás con aflicción, en problema y en angustia. Y me buscarás diciéndome, Señor, Señor, guárdame. No volveré a pecar. Y tomando en cuenta tu propia palabra, yo te juzgaré por la enemistad que el enemigo sembró en ti. A la gracia que es Soy tremendo. todos los días yo, Señor, guardar en mi hijo. En el 26, luego el Señor se dirigió a la serpiente con ira y le dijo, por cuanto fuiste instrumento para engañar a inocentes corazones, maldita serás entre todas las bestias. Serás privada del alimento agradable y tendrás que comer polvo todos los días de tu vida. Sobre tu pecho y tu vientre andarás, pues tus pies y tus manos te serán quitadas. Alabado. Aquí está, porque yo decía, ¿de dónde saca la gente que la serpiente caminaba erguida? Que sí tenía pies y manos. Sí, eso yo lo sabía, eso lo decía el pastor de allá. Sí, pero claro, pero ¿dónde estaba la base? Yo decía, imaginarse que se camina. Aunque yo cuando miro los garrobos piensan que tienen patas. Sí. Cuando ellos los van siguiendo vos y se van corriendo y mira que los van a agarrar, Sí. se paran, Ajá. se paran. Yo los veo parados, corriendo. Oh, Sí. Allá en Masaya había un garrobero, entonces cuando ya lo íbamos a agarrar y él se miraba perdido, se paraba en dos patas y corría más rápido, todo eso. Entonces, Sí. y ellos son familia de la serpiente, ¿no? Claro. Que cohabitan junto a los troncos y todo. Dice, será quitado, pues tus pies y tus manos te serán quitados. Pies y manos, ni orejas ni alas, ni nada que te ayude a atrapar. todo de escamas. Todo tu alimento. Alabado. Tienen sea. escamas las culebras, ¿no? Sí. Sí. Tu maldad fue causa de la cual se les echó del paraíso y pondré enemistad entre tú y la descendencia de ellos. Él te pisará tu cabeza y tú mayugarás su talón hasta el día del juicio. Sí, Todo- él, sí. él dice.
Jesús. 27, Y ¿verdad? en la Biblia dice, ella se pensará. Todo ocurrió tal como se lo he dicho. Luego habló a los ángeles diciéndoles, échenos fuera del paraíso. Y cuando estábamos siendo expulsados, elevamos ruegos delante del Señor. Y su padre Adán dijo a los ángeles diciendo, denme un poco de tiempo y permítanme acercarme al Señor a ver si tiene compasión de mí por mi pecado. Lo condujeron al Señor y Adán gritó y lloró en voz alta diciendo, perdóname, Señor, por mi pecado. Entonces el Señor dijo a los ángeles, ¿por qué han dejado que Adán regrese al paraíso? ¿Por qué no me han entendido? ¿Es que ustedes creen que he actuado mal? ¿No creen que mi sentencia ha sido mal dada? Entonces los ángeles cayeron a tierra y adoraron al Señor. No, pues, qué maravilloso. O sea, le recriminó, ¿qué quisieron? Le dije que lo sacara y vienen con él. No, pero ahí vos podés ver también el libre Todavía albedrío de los soportaron, ¿verdad? De ellos, o sea, que lo hacen. pobrecito. Y en Enoch sale eso también, porque le dieron los ángeles, los 200, Enoch interceder ante el Altísimo, para que no nos pase la cuenta, prácticamente. Los ángeles cayeron a tierra y adoraron al Señor, diciendo, tú eres justo, Señor, tú juzgas con justo juicio. Como quien dice, Nosotros no somos quienes. ¿verdad? No. Se lo ganaron por ustedes. Entonces 28, entonces el Señor se dirigió a Adán y le dijo, no voy a soportar que estés en el paraíso. Trabajo y no he podido sacarlo. No he podido sacar todos los trabajos. Así, una vez que el Señor ordenó que se sacaran del paraíso, Adán lloró delante de los ángeles. Salido ya del paraíso, los ángeles le dicen, ¿qué quisiéramos, Adán? Y les dice, ya que nos estás conduciendo fuera del paraíso, les ruego que me permitan quitar hierba fragante para poder ofrecer una ofrenda a Dios después de que hayamos salido del paraíso para que Él me escuche. Insistía todavía. Y los ángeles se acercaron a Él y le dijeron, Jael, Rey eterno Dios, manda que demos a Adán plantas de olor dulce del paraíso, y semillas para su alimentación. Y Dios permitió que se la diera a Adán. Dulces especies de hierbas fragantes del paraíso, semillas para su alimentación. Y los ángeles le permitieron ir, y él tomó 4 tipos: azafrán, nardo, cálamo y canela, además semillas para su alimentación. Imagínate que debe ser algo porque están nombradas en la Biblia, ¿verdad? Azafrán, canela, ¿qué más? Nardo, canela y cálamo, y semillas para su alimentación. Bueno. Salimos del paraíso y nos fuimos a la tierra. Ahora bien, mis hijos, capítulo 30, les he contado la forma como fuimos engañados para que se cuiden de no transgredir los mandamientos de Dios. Eva decía esto en medio de sus hijos, mientras que Adán yacía enfermo. Ya estaba enfermo Adán y obligado a morir. Pasado un solo día de la enfermedad que ataba a Adán, ella le dice, ¿cómo es posible que tú mueras y yo siga viviendo? ¿Cuánto tiempo he de vivir después de que mueras? Dime. Y Adán le dijo, no estés tan temerosa de lo que ahora sucede, tú no te quedarás después de mí, porque también en la muerte vamos a estar juntos. Y me encontrarás en mi lugar. Cuando yo muera debes hundirme, y no dejarás que nadie me toque hasta que el ángel del Señor diga algo referente a mí. Y así Dios no me olvide, sino que busque a su criatura. Ahora bien, piensen en orar al Señor hasta que entregue el Espíritu que me dio. Pues no sabemos si seremos de agrado o no ante Él, y nos tenga misericordia y nos acoja. Era un misterio para ellos después de esto. Sí. 32, Eva se levantó y salió en la presencia de Adán, cayendo sobre la tierra, empezó a orar, diciendo, he pecado, Dios, he pecado contra ti, he pecado contra los elegidos ángeles, he pecado contra querubín, contra tu inquebrantable trono, he pecado, todo he pecado sin inicia cuando fui creada. Así resto toda la noche de rodillas. Y aquí el ángel de la humanidad llegó a ella y le dijo, levántate, Eva, de tu penitencia, porque aquí Adán, tu marido, acaba de morir. Ups. Murió primero entonces. Sí. Su espíritu ha regresado a su creador. Capítulo 33, y Eva se levantó y secó sus lágrimas con su mano,
Entonces el ángel le dijo, mira hacia el cielo. Y ella miraba constantemente al cielo cuando vio un carro de luz elevado por 4 brillantes águilas. Y era imposible para cualquier hombre nacido de mujer describir la gloria de ellos. Y vio la cara de los ángeles antes de ir al carro. Y cuando llegaron al lugar donde estaba Adán, el carro se detuvo con los serafines. Vimos los incensarios de oro entre Adán y el carro, y todos los ángeles tenían incensarios con candor. Llegaron apresuradamente y ofrecieron incienso. Volaron sobre ella, el humo, el incienso subió al cielo, y los ángeles cayeron al suelo y adoraron a Dios. Mientras lloraban, decían en voz alta, a él, Santo, perdona, ten misericordia de Adán